Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo técnico. Seguimos con los ciclos frigoríficos y en este caso vamos a hablar de compresores. Analizaremos no la parte física de los compresores, tipos, etcétera, sino la parte termodinámica, su formulación y qué consiste los rendimientos para rendimientos internos, rendimientos volumétricos para determinar al fin y al cabo la potencia consumida y las fórmulas más características y más típicas de los compresores. Espero que os guste. Bien, aquí nos encontramos con la secuencia de un compresor alternativo, donde tenemos por un lado fijados los puntos muertos inferior y el punto muerto superior. Recordemos que el punto muerto inferior, el cilindro está en la parte más retraída y más lejos de la separación o del plato de válvulas, que es este. Aquí tenemos dos válvulas, una válvula de entrada o válvula de aspiración y una válvula de descarga. Cuando está en el punto muerto inferior, ¿vale? Las dos válvulas se mantienen cerradas. La cavidad se ha llenado con una cantidad de vapor. Siguiente paso, el compresor empieza su oscilación hacia el punto muerto superior, hacia el cierre, hacia la compresión de la cavidad que hay en el cilindro, se va reduciendo por lo tanto, y se va abriendo porque aumenta aquí la presión, aquí hay un aumento de presión, y se va abriendo el plato o la lengüeta del plato de válvulas de alta, que están ya como vemos separados. ¿Vale? Se empieza a abrir y llega un momento en que se descarga todo el refrigerante, se empieza a descargar desde este punto y ya termina de descargarse en este estado. En este estado empieza a descargarse, se mantiene, una vez descargado el compresor, que está todavía en el punto muerto superior, ya no tiene presión, se ha vaciado y la lengüeta vuelve otra vez a su sitio, que es el punto D, donde otra vez partimos del punto de inicio, como en la imagen A, pero donde el cilindro ha llegado al punto muerto superior del pistón. Hay una pequeña, muy pequeña resquicio, ¿vale? Para evitar que el pistón choque contra la lengüeta del plato de válvulas. O subir aquí un pequeño cantidad de líquido remanente, aquí desaparece, aquí se quedaría. Bien, en el momento en que baja el cilindro, hay una expansión del gas que se queda, la depresión o la succión que se genera debido a la actuación del pistón, abre el plato de válvulas de aspiración y empieza a llenarse la cavidad. Y termina de llenarse la cavidad entera cuando el compresor otra vez adquiere el punto muerto inferior, donde ya se reinicia el ciclo cerrándose la lengüeta, puesto que el compresor empieza otra vez su giro ascendente hacia arriba y vuelve otra vez a reanudarse el ciclo, cerrándose el proceso. Aquí podemos ver y observar en otra perspectiva el cilindro, donde se describe su punto muerto inferior, su punto muerto superior, el espacio que hay entre el punto muerto superior y el plato de válvulas, que es este de aquí lo podemos observar, y este sería el ciclo en un diagrama de presión, volumen, el ciclo de compresión. Empezamos en el punto 1. Nos encontramos con que está el cilindro, está en el punto muerto inferior. Hay un volumen residual expandido, ¿vale? Y empieza la compresión, empieza su cilindrada hacia adelante, del punto 1 al punto 2. Fijémonos que este proceso es un proceso donde va adquiriéndose una cantidad de volumen, se va reduciendo el volumen progresivamente y se aumenta la presión. En el punto 2, ¿qué es lo que pasa? En el punto 2 empieza la descarga, es decir, ha cogido la cavidad, que como estamos viendo, desde aquí hasta aquí, este espacio, este volumen del cilindro, ha cogido una presión en la que se abre la válvula de descarga. En la válvula de descarga está tarada, tiene una lengüeta
y es un soporte, un resorte, perdón, que tiene una fuerza equivalente a la presión de descarga, que cuando llega a un cierto valor obliga a esta lengüeta a abrirse y a evacuar el gas por el plato. Esa es esta presión. Entonces ese volumen que se queda aquí almacenado, ya comprimido, se descarga hasta el punto 3. El punto 3 es volumen evacuado completamente. Estamos viendo que se reduce la presión, el volumen, perdón, se mantiene la presión de descarga hasta el valor residual, que es este. Un valor residual de volumen, que es el que no podemos modificar para evitar que el cilindro, como hemos dicho, llegue al plato. En ese momento, ¿qué es lo que hace el cilindro? Empieza a su proceso descendente, va disminuyendo el volumen un poco hasta un punto, hasta este punto. Eso se le denomina reexpansión del vapor, es decir, aquí hay una cantidad de vapor, una cantidad de vapor, no ha salido todo el vapor por la descarga, aquí hay un pequeño vacío, se disminuye la presión hasta la presión de admisión, y en el punto 4, es decir, cuando el cilindro llega a esta posición, lo que se efectúa es una entrada desde este punto hasta aquí, se efectúa la entrada de vapor al cilindro hasta recorrer el espacio hasta el punto muerto inferior. ¿Vale? Este volumen T es el volumen realmente que se llena de vapor, siendo el volumen VD, este de aquí, volumen D, es el volumen que ocupa desde el punto 4, que es cuando empieza a entrar, hasta el punto 1, es el volumen, perdón, lo he dicho mal, el volumen D es el volumen realmente aspirado, es el volumen de admisión, cuando empieza a entrar gas a la cámara, al cilindro, puesto que se ha abierto el plato de válvulas. Mientras que el volumen T, todo este espacio, de aquí hasta aquí, es el disponible en la cilindrada. Pero recordemos que no entra gas a refrigerante, no entra al cilindro hasta que no se haya reexpandido en un espacio, se haya creado una presión de succión necesaria para que el gas de aspiración vuelva a entrar, empieza a entrar y ocupar hueco dentro del cilindro. Eso solamente es este VD. Por lo tanto, este VD, este volumen, será nuestro volumen de cilindrada útil, volumen aspirado. Que recordemos, depende de las condiciones termodinámicas de la presión y que son presión y temperatura de aspiración y de descarga. Mientras que el VT es el volumen total o cilindrada, quitando el punto muerto superior, este espacio residual, ¿de acuerdo? Que sería, junto con ese espacio, el volumen total del cilindro, que no solo es lo que calculamos matemáticamente, que ahora haremos a continuación. Conclusiones que podemos sacar. Sabemos entonces que si la presión de descarga, si aumenta la presión de descarga, el vapor que hay, el vapor del espacio residual, se comprimirá a mayor presión, necesitándose por lo tanto una mayor expansión para expandir el vapor hasta la presión de aspiración. También, y de igual manera, si disminuye la presión de aspiración, una presión de aspiración relativamente baja, el vapor del espacio residual experimentará una mayor expansión, igualmente que en alta, para expandirse a una presión menor antes que se abra la válvula de aspiración. Por lo tanto, el rendimiento volumétrico aumenta al aumentar la presión de aspiración y disminuye al aumentar la presión de descarga. También, por supuesto, disminuye al disminuir la presión de aspiración. Como sabemos que el volumen realmente aspirado es la masa del fluido por el volumen específico a la entrada del compresor, ¿vale? Sabemos que es esto, que el volumen realmente aspirado por un compresor en función del caudal másico
y del volumen específico de la entrada del compresor. Con ello sabemos que si el volumen específico aumenta disminuyendo la temperatura de evaporación a un mismo caudal másico determinado para hacer funcionar la instalación, el volumen realmente aspirado será mayor. Y eso es relativamente, para un mismo caudal másico, no es positivo, porque ocupa mayor volumen nuestra instalación. Bien, el volumen se pesa en metros cúbicos hora. Cuanto mayor es el volumen específico, es decir, si el volumen específico es muy grande, mucho peor para la instalación, lo que acabo de decir, ya que el compresor ha de tener más cilindrada para mover el mismo caudal másico de refrigerante. Un rendimiento volumétrico equivale al volumen realmente aspirado entre la cilindrada, el volumen o el desplazamiento volumétrico teórico que necesita nuestro compresor, que equivale el volumen de desplazamiento equivale a toda la cilindrada pi por el diámetro al cuadrado partido por 4 por el número de cilindros que tenga nuestra instalación, o sea, nuestro compresor, perdón, por la carrera, por la velocidad de giro en revoluciones por minuto y por 60. RPM. Este es un dato habitual de los compresores, su revolución. Evidentemente todo es expresado en metros y aquí, al multiplicado por 60, tendríamos este desplazamiento volumétrico en metros cúbicos hora. De una forma bastante aproximada, sobre todo en compresores de desplazamiento volumétrico tipo alternativos de pistón, también podemos decir que el rendimiento volumétrico equivale a 1 menos 0,05 por tau. Tau es la tasa de compresión, que es el cociente entre la presión absoluta de alta y la presión absoluta de baja. Con lo cual nos viene a decir que si la presión de alta es muy elevada, la tasa de compresión también será alta, y al multiplicarlo por este factor será un número más grande. Si se lo restamos 1, el rendimiento bajará. Por lo tanto, la idea es que la tasa de compresión sea lo más baja posible, y ya veremos más adelante que hay un límite para esta tasa de compresión en la que los compresores, hablamos de baja temperatura, es decir, cuando la presión de aspiración es muy baja y la de alta relativamente moderada, relativamente alta. Cuando esa tasa de compresión es muy alta, necesitamos comprimir en 2 etapas de compresión, en lo que se le denomina doble salto. También vamos a denominar rendimiento isentrópico al llamado rendimiento interno. Algunas veces, cuando no sabemos los datos de ninguna manera, podemos identificarlo, podemos igualarlo al rendimiento volumétrico, ya que son pérdidas volumétricas. ¿Vale? Bien, el rendimiento interno o isentrópico es la relación entre el trabajo teórico y con respecto al trabajo real, es decir, el rendimiento, el trabajo isentrópico y el no adiabático. Si nosotros cogemos desde el punto de compresión, la entrada del compresor, una línea, su línea isentrópica que pase por ahí, el punto 2S es una línea que está paralela lo más cercano posible a la línea isentrópica, y el punto de descarga será un punto real. Sin embargo, sabemos que el punto 2, el punto real, se desplaza más a la derecha, puesto que la temperatura de descarga es más alta, por las pérdidas que estamos hablando, y porque no es un régimen adiabático. Ahí el calor tiene que notarse, el aumento de temperatura tiene que notarse. Por lo tanto, el 2S es un punto que se determina paralelo a la línea isentrópica más cercana, mientras que el 2 es el punto real. Muchas veces no sabemos cuál es el punto real, tenemos que calcularlo. O bien, si ya tenemos una instalación, hay que medir, lo mediríamos con apoyo de nuestra temperatura de descarga, que pasaría, la línea isentrópica pasaría por ahí.
Esto sería nuestra línea isentrópica y tendríamos el punto 2. Bien, el rendimiento interno, por lo tanto, es el trabajo 2S menos 1, 2S menos 1, partido 2 menos 1, que es la diferencia de entalpía realmente comprimida. Así pues, tenemos que la potencia a suministrar sobre el eje del compresor es la potencia de accionamiento que vale potencia a suministrar sobre el eje del compresor, cuidado, y es como se determina la potencia requerida, el caudal másico, por el trabajo teórico. Estamos viendo aquí, este es el trabajo teórico, el trabajo Q teórico, vamos a ponerle W teórico, partido de los rendimientos internos, rendimientos mecánicos y rendimientos eléctricos. Es decir, tenemos por un lado un rendimiento volumétrico, un rendimiento entrópico, muchas veces son iguales, son muy parecidos, por lo tanto los podemos igualar, un rendimiento mecánico debido a pérdidas mecánicas de transmisión, ¿vale? Y un rendimiento eléctrico que evidentemente, como cualquier máquina eléctrica, transformar la energía eléctrica en mecánica pues tiene unas pérdidas. Todo ello nos ofrece la potencia real que debe suministrar el eje del compresor, siendo esta definición, la PI, la llamada potencia indicada o teórica. Para conocimiento. Bien, eso es todo para este vídeo. Muchas gracias por vuestra atención. Recuerda que si tenéis alguna cuestión sobre algún tema, pues no dudéis en consultarla, que la intentaremos resolver lo antes posible. Así pues, también os agradecería mucho que compartierais este vídeo y por supuesto nos vemos en el siguiente. Hasta pronto. Saharan dust from a desert storm leaves the Amazon, then gives off